Hoy tenemos que ver un tema que es importante. Generalmente, lo vemos más antes, pero con todas las clases que se perdieron y demás, antes de esta primera parte del cuatrimestre, lo pateamos un poquito para no cargarlos tantos en el primer TP, que es un tema que es la validación de formularios, ¿no? Cómo podemos nosotros no solamente validar los datos que entran por parte de los usuarios, eh, para chequear que estén correctos, para chequear que sea lo que queremos que ingresen y no cualquier otra cosa, sino también qué herramientas nos da Angular, nos dan los frameworks en general para poder validar de forma más eficiente y dar una respuesta al usuario de lo que está pasando, ¿no? Recuerden que siempre hay que dar una respuesta apropiada, ¿no? Si yo solamente veo que me dice error en los datos cuando mando un formulario de 20 campos y no me dice dónde está el error, son cosas que estamos fallando en el usuario donde no estamos avisando las cosas correctamente. Así que vamos a ver cómo generemos un nuevo componente, que sea, por ejemplo, un registro. Perdón. Ya, bien. Y en este registro, digamos que queremos un formulario con, qué sé yo, 5, 6, 7 campos, los que queramos. Digamos que quiero hacer qué sé yo, una entrada para el nombre, apellido, podemos ir haciéndolo, ¿no? Input. Un input para el nombre, otro para el apellido, otro para el DNI, fecha de nacimiento, ¿no? Type date. Eh, no sé, digamos, queremos también este giga de DNI, vamos a ponerle tipo number. Y digamos, queremos ingresar también eh, un type checkbox para marcar términos y condiciones, etcétera. Digamos que yo quiero tener un formulario, ¿no? Todo en un formulario simple. Y tener esto solo está bien, va a funcionar, me va a dejar ingresar datos, etcétera, pero no en ningún momento vamos a ver. Va a ser el código de la clase que vimos de Event Emitter. Ah, esa clase que dio, la clase que dio Facundo. ¿Está subida al GitHub, Facu, esa clase? ¿La subiste en algún lado? No, la tendría que subir. Ahí lo voy subiendo. Vale, gracias. Allá. Bien. Entonces, nada, la idea es, tenemos esto así, un formulario cualquiera. Antes de hacer los videos, antes de pasar los datos al componente, ¿por qué no buscamos una forma más eficiente para tomar los datos y una forma más eficiente para chequear que cumpla todo lo que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, el nombre, si tiene menos de 3 caracteres, es muy corto, si tiene más de 20 es muy largo, el DNI si tiene, si no tiene 7 u 8 caracteres no me sirve. La fecha de nacimiento, qué sé yo, capaz quiero validar que tenga más de 18, entonces quiero que sea hace unos 18 años, etcétera. Entonces, el checkbox quiero que esté en true para poder validar que haya aceptado los términos y condiciones. Entonces, todas esas cosas, yo podría hacerlas a mano, yo podría hacerlas de una forma donde vaya haciendo un montón de ifs y condiciones y demás antes de enviar el formulario. Pero hay una forma que nos ofrece Angular mucho más eficiente y mucho más ordenada, sobre todo. Ordenada es la palabra clave porque eh, lo que vamos a hacer ahora es marcar todo lo que queremos validar en un solo lugar, en un solo objeto, ¿no? Y a partir de ahí Angular va a hacer el trabajo por nosotros. Lo primero que tenemos que hacer antes de arrancar con esto es, si estamos trabajando con formularios, ¿no? Como vimos casi que en la primera clase, eh, siempre importamos el
Forms Module, ¿no? Pero a su vez, eh, eh, espero que haya cambiado. También está el Reactive Forms Module. Eh, que esto es otro módulo para formularios que tiene todavía más funcionalidades que el de Forms Module. Eh, ahí va, esperen que están llegando todavía compañeros. Ahí va. Bien. Para ahí, acá. Como estamos trabajando con formularios reactivos, vamos a traducir esto a español, así se entiende más. Lo que nos permite hacer un formulario reactivo es este enfoque que les hablaba recién, donde hay que gestionar la entrada de los datos, ¿no? Hay que tenerlas bien controladas y no dejar que entre cualquier cosa. Eh, y es reactivo porque los valores pueden cambiar con el tiempo. Básicamente es que esto tenga que reaccionar a cada cambio del formulario para que con cada cambio saber si el formulario es válido o no. Porque de repente yo escribí todo correcto y de repente borro una letra o borro una letra en un lado y eso capaz rompe mi formulario porque ese campo tiene un error. Y con que un formulario tenga un solo error ya no se puede enviar. No, si yo puse todos los datos bien pero mi nombre no está, no lo puedo enviar porque falta el nombre. Eh, entonces, ahora vamos a ver cómo podemos hacer todas las variaciones y todo lo que podemos agregarle. Fíjense, hay un montón de cosas que se pueden hacer con esto. No vamos a claramente hacer todas, pero sí lo básico y lo que nos logra hacer una funcionalidad completa sin necesidad de tanta lógica y tanta cosa. Eh, bueno, formas no es la palabra formularios. Acá habla un poquito más o menos de cuál es la forma y cuál es el enfoque que busca tener estos formularios. Básicamente, explícito e inmutable es lo que vamos a definir nosotros. Vamos a definir una estructura, vamos a definir qué tiene que tener sí o sí nuestro formulario en un solo lugar y eso no va a cambiar en ningún momento. La idea es que no cambie. No, uno no, a menos que sea algo, haya campos del formulario que sean condicionales a otros, ¿no? Por ejemplo, si en vez de mandar DNI, la persona manda un quit, un will, va a cambiar la validación de ese campo por el hecho de que un DNI y un quit tienen otro tipo de formato. Pero a menos que pasen ese tipo de cosas, donde haya datos condicionales, suele no cambiar esto y suele ser inmutable, porque los datos del formulario suelen ser siempre los mismos. Yo a una persona, si le pido que su nombre tenga mínimo 3 letras, a todas le pido lo mismo. No suele cambiar. Lo que define estos formularios y lo que los hace funcionar bien es que cada cambio en el estado del formulario, en cada cambio de cualquiera de sus inputs, o lo que no sean inputs también, los select, los text area, cualquier tipo de campo de entrada, va a cambiar el estado del formulario y ese estado va a ser si está válido o no, principalmente. Em, entonces va a mantener la integridad, no va a estar todo funcionando en todo momento y entre cualquier cambio siempre va a estar correcto el estado del formulario, ¿no? Todo esto sirve para solamente tener un booleano que mida si el formulario es válido o no es válido. Em, a todo se puede acceder en todo momento, ¿no? Fíjese que me dice que, ok, todo se basa en los valores del formulario y cómo van cambiando. Y en todo momento se puede acceder a ellos y verlos y chequearlos a mano si queremos y todo lo que queramos hacer. De nuevo, esto no es obligatorio y solamente nos da las bases y también nos da el punto medio y nos da el final. Depende de nosotros cuánto queramos utilizar. Lo ideal es utilizar todo ya que está todo bastante bien armado, pero lo bueno es que siempre que queramos meter mano vamos a poder hacerlo. Em, bien, ¿qué tienen de particular estos formularios? Esto es lo más importante.
proporciona acceso sincrónico al modelo de datos, es decir, que yo puedo hacer un get a una variable y me la trae automáticamente. Siempre está disponible la variable, no es que tengo que esperar a que me llegue. Inmutabilidad con operadores observables, es decir, que yo puedo definir que las reglas de mi formulario no cambien nunca y estén en todo momento visibles y disponibles para que yo las vea y poder seguir los cambios en todo momento sin que haya ningún problema. A ver si podemos ver. Ok, acá. Bien. Acá nos explica ya cómo llevar esto a código. Usa varias clases o estructuras para funcionar. Una de ellas es el form control. Un form control va a ser este objeto que va a definir un controlador para lo que es eh, un para lo que es un input, ¿no? Y con ese form control vamos a definir qué queremos controlar en ese input, ¿no? Por ejemplo, acá definir la variable nombre, que va a ser un form control, y lo que hace dentro de ese form control es relacionarlo a un input usando el atributo de Angular form control. Van a ver que el nombre form control se repite mucho, y lo relaciona así, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que hacer casi que un binding, como habíamos hecho con el ng model. Es casi lo mismo, solo que ahora y el form control le va a dar una lógica extra a esta variable, que es la de poder controlar. Por ejemplo, ahora la variable nombre no va a ser directamente el string que guarda el input, sino que hay que entrar un atributo extra que es el value, ¿no? Todo sencillo hasta acá, no estamos más que cambiando el tipo de la variable. Eh, lo que me va a permitir hacer esto eh, es, bueno, acá nos dice cómo actualizarlo, que es con un set value. Simplemente estamos eh, moviendo la lógica a un costado para que la variable del nombre tenga más cosas que pueda hacer. Eh, em, bueno, y hay más cosas que puede hacer esto. Si quieren lo probamos en el código porque hay cosas que acá no estamos mostrando y me gustaría verlas, ¿no? Dijimos que podemos definir una variable y que sea un form control, ¿no? Que viene de Angular Forms. Todo lo que hagamos va a venir de Angular Forms. Fíjense. Y el constructor toma varias formas, tiene varias sobrecargas. La que nos interesará más que nada creo que es la segunda. Sí, la segunda. Lo primero que recibe es su valor por defecto, ¿no? Digamos que por defecto quiero este vacío, vacío el nombre, no quiero que aparezca nada cuando arranque la aplicación. Y lo segundo que va a recibir es un objeto eh, que nos va a permitir agregarle funcionalidad a este form control, ¿no? Para controlar ciertos aspectos de lo que es este input, ¿no? Al que va a estar relacionado, el cual hay varios que nos van a servir bastante. Por ejemplo, uno de ellos es non-nullable, o como lo quieran pronunciar, que me dice que no puede ser null el valor de este formulario. Entonces, para que no sea null jamás, simplemente le ponemos que esto sea true. Y el que más nos va a interesar, este sí, es el de validators. No, perdón, validators. Validators va a ser un objeto, que en realidad va a ser un array de objetos, el cual me va a permitir definir todas las validaciones que quiero que haga este form control. Entonces, cada vez que se actualice el valor de este form control, se va a ejecutar todas estas validaciones que definimos acá, que son solo un listado de métodos que toman el valor, hacen un montón de ifs o lo que tengan que hacer con la lógica y devuelven true o false.
En realidad no devuelven true o false, devuelven true si está todo bien y un error si false, para indicar cuál fue el error que recibieron, pero creo que se entiende. Entonces, estos validadores, hay un montón que ya vienen hechos, ¿no? De la misma forma que eh, habrán visto, quizás espero que hayan visto. En laboratorio 3 habrán visto que yo un input puedo agarrar y decirle, qué sé yo, min length para que tenga mínimo tantos caracteres, max length para que tenga máximo tantos caracteres. Esto vieron que servía, estaba bueno porque cuando tocaban enviar les aparecía un cartelito que les decía que había un error, pero no tenían tanto control sobre ellos porque, por ejemplo, a veces tenían que enviar el formulario para que acá aparezca el cartelito en el, lo voy a levantar así lo muestro. El cartelito en el navegador que indicaba que eso ya había funcionado. Ahí va. Acá me olvidé vamos a ir acá, a registro. Bien, entonces, y acá vamos a ponerle un, acá, type submit, y cuando tenemos un botón de type submit en un formulario y alguna validación de HTML básica como esta fallaba, nos salía, nos salía un cartelito acá, o me está fallando algo. ¿No salía un cartelito acá cuando enviabas algo que no estaba correcto? Perdón, no es un button de submit, disculpen, es un input. Ahora sí, disculpen. Tienen algo así, y acá cuando le dan a enviar, ¿me estoy confundiendo en algo o es muy temprano? Puede ser las dos cosas. Tiene que tener un name, nombre. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Que aparece un cartelito acá que dice, tiene que tener mínimo tantas letras, etcétera. Les juro que hace una semana o dos lo hicimos en programación 3 y esto volaba. Bueno, me estoy olvidando de una niña, pero se entiende lo que voy. Espero que se entienda. Entonces, las validaciones de por defecto HTML están buenas, pero están limitadas por un lado, porque son las HTML y ahí quedan. Y también solo funcionan cuando se envía el formulario. No es que se hacen automáticamente en todo momento y no me tienen en todo momento autorizado el estado de lo que es el formulario. Por eso eso justifica por qué no añadimos las validaciones acá, aunque podríamos hacerlo si quisiésemos, pero las podemos añadir acá. Entonces, ¿cómo le decimos acá que tenga un mínimo de caracteres y un máximo de caracteres nuestro nombre? Podemos básicamente venir acá y decirle que de los validators que tiene Angular Forms, que es una clase que tiene un montón de métodos estáticos, los cuales podemos hacer punto, y con todos estos métodos estáticos, si se fijan, podemos llamar a métodos que hacen ciertas validaciones, como por ejemplo min length para que el mínimo de un valor sea uno en específico, por ejemplo, un mínimo de 3 caracteres. Y por ejemplo, si seguimos en nuestro array, vamos a ponerlo ahí para que quedemos ordenado. Si seguimos en nuestro array agregando validators, va a seguir agregando validaciones que se van a hacer una tras la otra. Max length, digamos que sea 10. Y validators.required para decirle que es requerido. Y así. Fíjense cómo, acá un detallito, a estos se les pasa
un valor, porque necesitan un valor para funcionar, y devuelven la función, ¿no? Porque no, lo que necesita nuestro form control para validar todo son las funciones. Necesita pasar a la función el valor que tenga en ese momento, el input, y que lo valide. Entonces, por eso todos van a devolver una función que se encargue de validar eso. Y por eso cuando no requiere un parámetro, porque required es simplemente decirle que es requerido, no hace falta decirle ningún parámetro. Van a ver que ahí no devuelve la función en sí, sino que esta es la función en sí, que toma un control, que va a ser el control que se va a pasar a sí mismo, y esto va a devolver, disculpen, dije que devolvía true o un error, me confundí. Si está todo correcto, este método va a devolver nulo, y si no está todo correcto, va a devolver un objeto con errores, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Eh, Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a hacer esto que es un botón normal, pues esto no lo quiero tener así ahora. Vamos a hacer que esto en clic sea revisar el método. Y nuestro método de revisar simplemente que sea un console log de que tiene nombre adentro. A ver qué pasa. Y acá tenemos, ok, define nuestra estructura, ¿no? Tenemos acá el form control. Dijimos que este va a ser su valor por defecto, que va a estar vacío. Yo acá podría poner algo y vamos a ver que automáticamente se va a asignar este valor al input cuando arranque lo que es el formulario o la vista. Y tenemos todo esto validado con todo esto de acá. Lo que me interesa ahora es cómo podemos conectar estos dos, ¿no? Tenemos de un lado lo que es el objeto definido, ¿no? Nuestro control para nuestro formulario, pero no lo linkeamos. Dijimos que con Angular simplemente era corchetes form control, control. Corchetes es igual a nombre. Fíjense cómo ahí me lo reconoce. No sé por qué no me lo autocompletaba, pero fíjense que ahí me lo reconoce. Me dice que es la form control directive, ¿no? Es una directiva. eh, y con esto, al pasarle el control, la variable a esta directiva, la directiva se va a encargar de hacer toda la lógica para validar todo en cuanto cambie lo que tiene que cambiar, ¿no? Automáticamente ya se encarga de detectar los cambios, se encarga de hacer las validaciones, se encarga de todo y se encarga de devolver lo que tiene que devolver y guardarlo en la variable. Entonces vamos a ver cómo cada vez que yo revise mi variable de nombre, vamos a encontrar si tiene errores o no en todo momento. De nuevo, lo que debería pasar ahora, fíjense cómo ya estamos viendo que están pasando cosas porque se pusieron estas tres líneas que fueron las que yo definí que sean el valor por defecto. Entonces, por buen camino estamos yendo. Y si yo pruebo ver qué tiene por defecto nuestra variable nombre sin tocar nada, fíjense que me vuelve una variable de tipo form control 2. No sé por qué el 2. A ver si puedo hacer un poquito de zoom, está un poquito chiquito, ¿no? Ahí va. ¿Qué me va a decir cuál es su valor por defecto? Me va a decir cuáles son sus errores. En este caso me dice que no hay ninguno. No debería verlos porque estos tres caracteres cumplen con tener al menos tres caracteres, ser menos de 10 y que no esté vacío. Me dice su valor actual. Me dice eventos que tiene asociados. En este caso no tenemos nada interesante para ver ahí. Tenemos también varios eventos que podemos escuchar si quisiésemos. Por ejemplo, status change por si cambia su estado. Tenemos también algunos métodos que nos permiten ver el cambio de su valor, value changes, ¿no? Que es un event emitter. Si nosotros le hacemos un subscribe a esto, podemos obtener
obtener en todo momento su valor. Tiene también un onChange, tiene todas esas cosas que son parte de lo que es el Angular en general. Eso viene más de HTML, pero todo eso lo tiene disponible. Tiene un método que es Touched, o Touch, como lo quieran pronunciar, el cual nos permite saber si el usuario cliqueó y salió de lo que es este input. Ya vamos a ver cómo podemos usar eso a nuestro favor. Eh, mm, no, la variable está acá, disculpen, esta es esta es la privada. Este es la variable. Y tiene un atributo que es valid, que nos va a permitir saber si este control es válido o no. Fíjense que acá me dice que es válido porque, de nuevo, cumple con las tres validaciones que ya pusimos, que están acá, que deberían estar por acá, o no. No, por algún lado deberían estar, ahora no estoy viendo dónde está el atributo. Fíjense que me dice también, si es inválido, también me dice que está en false. Y bien, ahora veremos qué pasa si yo acá borro todo y le voy a enviar de vuelta. Fíjense que su valor ahora es otro. Nunca va a ser nulo porque pusimos que no puede ser nulo. Siempre va a ser comillas vacías si está vacío. Y fíjense que ahora en errores tengo ya un error, ¿no? Me dice que tengo un error, que es que required es true. Con ya ver que dentro del objeto errores tengo algo que pone required is true, significa que mi error es que falló el required, ¿no? Si required lo que se fija es que mínimo haya algo y no hay nada, voy a tener un error. Yo con esto ya tengo una forma para saber ahora, en tiempo real, que esto tendría que estar requerido. Ya podría mostrar algún recuadro rojo o algo que indique que tiene que ser requerido. Y además es un texto que acompañe explicando qué es lo que pasó. Fíjense que yo no tendría que esperar a que el usuario toque nada, sino que yo podría detectarlo automáticamente y mostrarlo. Eh, y esto también nos va lo que va a hacer es que básicamente ahora el invalid va a ser true, no va a ser más válido. Y bueno, no sé por qué tiene ambas variables, la de valid y la de invalid, al mismo tiempo, cuando siempre van a tener el valor contrario a la otra. Pero bueno, no va a ser más válido, va a estar roto. Porque falló nuestra validación de required. Fíjense que también fallaría la de el mínimo de caracteres. Pero lo que pasa acá es que en cuanto falle la primera, eh, no va a iterar en el resto, ¿no? Porque si tenemos un error, que tengamos 5, tengamos 10, no importa, porque primero hay que resolver este. Una vez que resolvamos el de required, y yo puse una letra, vamos a probar de vuelta. Sigo teniendo errores. Ahora me dice que min length es el error, porque el largo actual es 1 y el requerido es 3. Fíjense cómo nos da toda la información necesaria para que si nosotros queremos escribir un texto explicándole al usuario qué pasó, le puedo poner error, el nombre tiene el error de, si es min length, mínimo de caracteres, tiene que ser mayor o igual a 3 y solamente hay uno, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos estos datos los podemos obtener de esta variable en todo momento, ¿no? La variable errors sirve muchísimo para darle información al usuario. Entonces, esa vamos a tenerla en cuenta para después. Y acá lo mismo, está inválido y no está válido al mismo tiempo. Así que, más o menos eso en lógica, ya pudimos trabajarlo. Nos quedaría ver cómo podemos tomar esto eh, y transformarlo en algo tangible que no solamente le diga al usuario qué está pasando, sino que tampoco me deje enviar el formulario cuando lo hayamos terminado. Así que bien, voy a borrar esto, así ya no hacemos más console logs. Voy a sacar esto. Y esto que está acá, lo voy a comentar. ¿Comentar? ¿Qué toque? Lo voy a comentar. Y esto también lo quiero tener comentado. ¿Por qué? Porque esta es una forma de hacerlo, pero esta requiere que por cada
por cada uno de los controles que vayamos agregando, tenemos que crear una nueva variable por separado. Y si las creamos todas por separado, después tenemos que hacer una iteración por todas para comprobar que todas sean válidas al mismo tiempo. Como le dije antes, sí podríamos tener, ¿no? En un supuesto enviar un, eh, una cantidad de ifs concatenados, ¿no? If nombre.valid es true y apellido que es punto valid es true, etcétera. Podríamos hacer una comprobación así al final, pero yo les comenté que siempre hay una forma donde el framework nos permite eso, ahorrárnoslo y hacerlo por nosotros. Em, ¿Cómo va a ser? No, acá de nuevo, si ustedes quisiesen seguir con esta lógica, es crear otro for control para apellido, otro para DNI, otro para fecha de nacimiento, etcétera. Y con eso irían bien, pero di de baja sin querer esto, ¿verdad? Ahí va. Pero hay una forma más eficiente que si miramos la documentación de Angular un poquito más abajo la vamos a ver, que nos puede permitir crear una variable que se llama form group, ¿no? En el que todo se va a llamar básicamente form algo, que es solamente un grupo en este formulario. ¿Un grupo de qué? De form controls. No, fíjense cómo por cada... Dentro de este form group, lo único que va a recibir es un objeto de form controls, donde cada uno va a tener su propio nombre definido y después eso va a ser lo que se linkee a lo que es el formulario como tal. Entonces, este form group no solamente va a agrupar los form controls en una sola variable, así nos quedan todos juntos, sino que va a tener los métodos para chequear que todo esté válido, todo esté correcto, no haya errores y esté todo bien. Entonces, es solamente un agrupador que ahora sí va a reflejar muchísimo nuestro formulario, porque prácticamente vamos a tener una variable para cada tag de nuestro formulario, de las importantes, ¿no? Ahora mismo en código no estamos poniendo ni labels ni divs en el medio para que quede lo más limpio posible. Acá me faltó una. Eh, Vamos a ver que por cada uno de estos inputs vamos a tener un for control y para nuestro tag del form vamos a tener nuestro form group asociado y van a ver cómo todo va a quedar correspondido a algo en código que nos va a dar total control sobre el HTML. Fíjense cómo esto lo podemos definir como un objeto que va a tener objetos adentro. Eso ahora lo vamos a hacer en código. Y después, por cada input, vamos a asociar el nombre de un control y al formulario vamos a asociarle el form group. Entonces todo nos va a quedar relacionado. La única diferencia entre cómo se linkea hacerlo suelto como acá y hacerlo con el form group es que acá la variable es form control porque directamente va la variable, pero con el form group nos pide que le pasemos únicamente el nombre. Entonces va como string. Si lo llamamos con este nombre, va con este nombre, ¿no? Porque recuerden que acá en estos objetos la clave es nombrada, por eso simplemente nos pide hacer así. También podríamos decirle que el form control es profileform.firstName también, pero bueno, es más o menos la misma forma de hacerlo. Se puede hacer de ambas formas, no hay ningún problema. Se puede hacer por la variable en sí, se puede hacer por el nombre del form control, ambas son correctas. La verdad que no cambia mucho, podríamos hacer incluso ambas. Así que vamos a ver si podemos transformar lo que habíamos hecho recién en, ahora sí, un form control que nos permita, trabajar. Digamos que este va a ser nuestro formulario, que va a ser igual a un new form group. Y este form group dijimos que más que nada recibe un objeto que va a tener un montón de form control, ¿no? Entonces, ¿qué form control vamos a tener? El de nombre,
que va a ser un new form control con valor por defecto vacío y los validators que queramos. Validators, ahí va. Y vamos a copiar los que hicimos antes, estos tres. Así ya va. Uy, así ya vamos siguiendo la estructura, ¿no? Una vez que terminamos con nombre, ¿qué hacemos? Pasamos al próximo, apellido. ¿Qué va a tener apellido? Un new form control, que lo mismo. Como arranca vacío, como sigue con un validators. Perdón, me falta acá el validators. Ahí va. Que va a ser un array que de nuevo, ¿qué va a tener este array? Esto me molesta, esto me tapa el código, no les muestro. Ahí va. ¿Qué va a tener este array de validators? De nuevo, validators. eh, qué sé yo, required, validators. Max length, digamos que no quiero un mínimo de caracteres para el apellido, digamos que tiene que tener máximo 15, etcétera. Entonces, fíjense cómo es cuestión de definir cuál va a ser lo que vamos a tener en nuestro formulario y cómo lo vamos a validar. Simplemente eso, uno tras del otro. Por eso se vuelve también bastante cómodo hacer porque podemos tomarnos el tiempo de, en código, en HTML, definir los inputs nada más, en código en el TypeScript definir todos los controles demás, y después es cuestión de unirlos y ya tenemos todo separado, ¿no? Algo positivo de esto es, de nuevo, la separación de lógica. No quiero tener toda la lógica de las validaciones en el HTML porque es sobrecargar algo que no está hecho para eso. Voy a decir una más, la de DNI. New. Y acá hay otra cosa que se puede hacer, que también está permitida, que no recuerdo exactamente la sintaxis, pero creo que se podía definir esto como un array, que el primero, que el la primera posición del array sea el valor por defecto, y la segunda sea un array de validators, pero esto creo que no se puede más. No. No, yo estoy bastante seguro que esto se podía hacer antes, pero creo que es antes, creo que ya no se puede hacer así. Está bueno porque era un poquito más corto, no tenías que hacer todo el new de la variable, simplemente podías, de nuevo, definir valor por defecto y esto para acá, pero bueno, ya estoy bastante seguro que no se puede más, pero bueno, también se puede, obviamente, definir todos los form control por separado y simplemente después asociarlos, es decir, acá poner TNI es igual a, perdón, es igual a new form control con valor por defecto en nada, digamos, comillas vacías, o cero, como lo quieran poner, jamás está en cero, pero bueno. Comillas vacías, validators, tenemos, que ahora ya tiene un DNI, que yo, que es required va a ir siempre, no, si queremos validar, generalmente está. Min length, para que tenga al menos 7 caracteres, max length, para que tenga máximo 8, y poco más puede tener un DNI de acá que nos interese. También hay más variaciones que se pueden hacer, por ejemplo, pattern para definir que siga un patrón en específico, no el de. Esperen que. Espera, espera. Por ejemplo, esto podemos definir que sean solo números. No me acuerdo si esto era así o sí. Esto claramente no está bien. No, la barra no era por otro lado, disculpen. 0, 9 y algo así era. Nunca recuerdo cómo se escribían los patrones regex, la verdad. Eh, pero algo así era el patrón que podías definir para que solamente tome estos datos. Podríamos buscar
podríamos buscar cómo se escribían, pero bueno, más o menos era algo así. Bueno, sí, más o menos, sí, está bien, sin esto. Para que solamente tome números del 0 al 9, por ejemplo. Vamos a ver ahora si esto funciona. Eh, Tiene una sintaxis rara, pero bueno, podemos definir el form control por separado y después simplemente asociarlo para que el objeto este no nos quede tan grande. También se puede hacer por separado, que también da igual. La verdad, si vamos a tener una estructura grande acá fuera separada y uno chiquito acá, prefiero que esté todo junto y se crea una variable enorme, pero al mínimo esté todo junto. Pero bueno, lo dejo acá separado por si quieren tener la opción de separarlo, no hay ningún problema. Fíjense cómo fuimos definiendo nuestro formulario, variable por variable. De nuevo, si queremos agrandarlo después, es según Copilot. Sí, voy a probar si está andando, que creo que es un poquito más sencilla, pero sí, algo así es con el signo de pesos, me acordaba que estaba, pero bueno, son cosas que creo que los patrones regex son la única cosa que la verdad no me importa si ustedes se la preguntan a ChatGPT o lo que sea, porque es la cosa que jamás, o sea, sé más o menos cómo se escriben, ¿no? Por ejemplo, si quiero que sean datos de un valor a otro, simplemente es poner dónde arranca y dónde termina, entre corchetes, pero sí sé que la verdad que son cosas que a la larga se vuelven complicados eh, y hay muchas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Porque mientras más largo sea el patrón, más cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un patrón de mail es texto, un arroba texto, y si quisiéramos validar que sea un mail en específico, hay más cosas que se pueden ir validando, entonces esas cosas se vuelven bastante largas. Y la verdad que es algo que no se usa muy seguido el patrón. Sí se usa, obviamente, porque hay cosas que sí en un patrón específico y está bueno, pero, pero nada, eso medio que lo puedo dejar al aire porque no es nada que sea extremadamente necesario saberse en todo momento, porque en todo momento se puede googlear o ChatGPTear si quieren. Así que no es nada muy importante que aprenderse de memoria, la verdad. En fin, entonces fíjense cómo tenemos todo nuestro formulario definido, tenemos cada uno de los controles, bueno, cada uno, no todos, me faltan un par, pero se entiende. Y ahora podemos tomar a nuestro formulario y decirle que su form group va a ser la variable de formulario y a cada uno de estos decirle que su form control name va a ser el nombre que le asignamos acá, ¿no? Es este mismo. Nombre, nombre, apellido, apellido. Bueno, este no es. Apellido, apellido. Y acá, si quisiésemos, podríamos ponerle form control con los corchetes y decirle que la variable sea la de formulario.dni. DNI. Esto, fíjense que va a fallar. ¿Por qué? Porque no es que es un objeto formulario que es igual al objeto nombre, apellido, DNI, no, sino que acá con el constructor este objeto fue para otro lado. No, esto va a estar en formulario.controls.dni. Pero antes de escribir todo esto, la verdad que escribir form control name y el nombre directamente eh, es aceptado totalmente y es más corto. Pero bueno, sepan que ahí tienen otra forma de escribirlo si quisiesen como alternativa. A mí me gusta más esta, aunque sea un poco feo tener que escribir entre comillas, el nombre así directamente, cuando podemos linkear la variable, pero bueno. Otra es, como definimos por separado, this.dni. eh, También serviría, pero estamos abandonando un poco nuestro formulario ahí. La idea es que esté todo desde el formulario, no por separado. Entonces, nada, como por una alternativa podemos probar esto. Y podemos agregar, quiero agregar acá en el ng on init o en el, sí, en el ng on init, no sé poner una auto completa. Quiero tomar mi formulario y hacerle un, ¿dónde está? Era on changes. Value changes, dijimos que era un event emitter que se ejecutaba
el emit cada vez que cambiaba el valor. Esto me va a permitir detectar el cambio del formulario entero cada vez que cambie cualquiera de sus valores. No, no. Si esto fuese un this.dni.valueChanges y hacemos un subscribe, lo que vamos a obtener es el cambio de la variable de DNI. Pero si hacemos sobre el formulario entero, nos va a permitir hacer un subscribe. Un subscribe de todos los cambios del formulario en sí. Vamos a hacer acá un console.log de valor. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esta suscripción, a ver qué es lo que nos va devolviendo. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos todo bien hasta acá? ¿No? ¿Vamos todo correcto? Bien. Entonces, probemos acá. En teoría, con esa suscripción, deberíamos ver cada vez que cambie algo el formulario, ver lo que nos devuelve el value changes. Fíjense que solamente nos devuelve los valores, ese value changes, pero al menos vemos que acá me detecta cada vez que escribo acá, me detecta cada vez que escribo acá, y me debería detectar cada vez que escribo acá. Bien, bien. Fíjense acá una cosa, que lo del pattern que escribí funciona bien, o no. No recuerdo si esto es por culpa de que le puse type number. Vamos a poner esto dice type text. Eh, no, sí, era porque era type number. Tristemente. Ok, no sé por qué acá me deja escribir esto, pero acá no. No debería estar tocando esto en tiempo de ejecución. Le voy a sacar el type number para comprobar si anda lo del pattern o no bien, porque no, me deja escribir acá todo lo que yo quiera. En fin. Nada, igual no recuerdo si ese pattern evitaba que yo escriba nada que no sea una letra. No, no lo evita, simplemente lo comprueba. Me estoy confundiendo con otra tecnología, disculpen. Eh, Fíjese que me deja escribir todo lo que yo quiera, pero me detecta los cambios en todos, así que significa que el linkeo que hicimos tanto por el front control name como por el front control con la variable directamente, eso funciona. Así en ese aspecto, esto lo estamos detectando bien. Lo que quiero ahora es eh, con el status changes, que es otro evento que tiene acá nuestro querido formulario. Voy a hacer un console log del valor de este status, a ver qué es lo que me va devolviendo. Y también quiero que me haga un console log de el formulario entero, así vemos también qué nos dice el formulario entero sobre lo que está pasando. Eh, Cuando cambie de status, simplemente me va a decir eh, eh, muy clarito si es válido o inválido. Para que sea válido dijimos que este tiene que tener al menos 3 caracteres. Este tiene que tener al menos un carácter. Y este tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Ok, bueno, por un motivo sigue siendo inválido. Vamos a revisar por qué. El from group en errors generalmente va a ser nulo. Aunque me diga que es inválido, el error va a ser generalmente nulo. Fíjense que acá lo que es el value está correcto, ¿no? Es lo que detectó que está acá, está súper bien eso. Fíjense que en invalid y invalid me va a seguir diciendo que no es válido por algún motivo. Y si quiero yo saber por qué es inválido, tengo que revisar en los errores de cada control. Entonces, apellido me va a decir que no tiene errores, estamos bien. DNI me va a decir que tiene errores, me falló el pattern eh, por algún motivo que desconozco, porque el pattern es exactamente el que pasaron ahí por el chat, que agrega automáticamente estas dos. Eh, a menos que haya puesto algo mal, no. Bueno, se lo sacamos.
No le falta el... No, pero automáticamente lo agrega, eso no debería ser problema. Si quieren lo ponemos como estaba ahí. Acá pueden, cuando es ese tipo de patrones, pueden directamente no poner las comillas. Vamos a agregarle todos. Esto por acá, esto así, esto así. Ahí va, perfecto. Nada, son unos patrones raros, la verdad. No soy el mayor fan. O sea, soy el fan de lo que hace porque está buenísimo poder simplemente escribir el patrón de lo que tiene que seguir y que automáticamente lo chequee. No soy fan de su sintaxis, la verdad que es bastante rara. Eh, o sea, no rara, es complicada. Sí sé la que hace la mayoría de las cosas, sé qué pasa más o menos cuando pones una letra. Estaba la I, había varias que pensar al final, pero la verdad es que no vamos a aprender esto en clase, todos los patrones, porque si nos ponemos, se nos va de las manos. Bien, en fin, ¿qué le dice esto? Básicamente que son números del 0 al 9, poco más. Y ahora sí, fíjese que en cuanto pusimos el último número, fíjense que acá el único error que había era en el DNI por el... No, qué error había acá. Porque hay inválido, si tenía, no tiene errores este. Bueno, que hay que ver por qué marcaba que era inválido, pero bueno, dejó de marcar inválido. ¿Por qué marcaba que era inválido? Si no tenía errores. Bueno, ahora revisamos. Pero en fin, en cuanto ya es válido, ahora sí ya no hay ningún. O debería ser que sea por eso. Pero bueno, en cuanto ya nuestro pequeño formulario sea válido y esté todo correcto, ya estaríamos disponibles para enviarlo. Entonces, esto es simplemente un if formulario punto válido. Ya esa sería la condición para poder enviarlo, ¿no? Entonces acá directamente sabemos que en nuestro método de enviar, al final del día, lo primero que tenemos que chequear, enviar, es que si dis.formulario.válido, puedo enviar, ¿no? Esto es algo siempre, siempre que hay que tener en cuenta, ¿no? Acá, else, ¿no? Es válido. También podría ser exactamente la misma comparación al revés, ¿no? Si es inválido, no puedo enviar, y acá puedo enviar, no. Pero se puede hacer de 80 formas esto, porque esto también podría ser un not valid. De nuevo, es un booleano que está dando vuelta, es siempre lo mismo. Eh, Cualquiera de todas estas está bien, la verdad. Yo con la primera estoy satisfecho porque me pregunta si es válido, si sí, sí, si no, no, listo. Si queremos hacer la forma opuesta, nos da una variable que también lo tiene. Si no lo podemos negar, es como que hay como 8 formas de hacer lo mismo. Entonces, nada, creo que se sobreentiende que ambas hacen lo mismo, pero bueno. eh, Así como tenemos nuestro botón enviar, perdón, nuestro botón enviar, ya sabemos, disculpen, si no le relaciono el método, bien. Cuando tengamos nuestro botón enviar, que es un clic, enviar, vamos a ver en todo momento si esto es válido o no. Entonces, perfecto. Entonces, ahora sí, escribimos, 1, 2, 3, 4, enviamos, no es válido, 5, 6, no es válido, 7, es válido. Entonces, fíjense cómo fácilmente ya podemos detectar si es válido o no antes de enviarlo. Entonces, en ese aspecto ya vamos bien encaminados, ¿verdad? Entonces, ahora nos falta la parte importante y es cómo yo, que estoy completando el formulario, me entero qué pasa cuando esto me dice que no es válido. ¿No? Es súper, súper importante saberlo. ¿Qué está pasando por atrás? Entonces, vamos ahora a meterle ganas a que esto no solamente ande en el caso de no enviar cuando sea inválido, sino empezar a dar un poquito de respuesta de qué está pasando. Bien, voy a hacer una cosita. Vamos a hacer acá un npm,
No, perdón, un ng-add de arroba ngbootstrap barra ngbootstrap. ¿Era así? Nunca recuerdo el comando. Ay, quiero meter un poquito de ganas para que sea un poquito mejor. Sí. No sé si se habrán dado cuenta, moví a otro disco todas las clases porque me estaba dando errores el npm cada vez que instalaba un proyecto con ustedes. Va, con ustedes no, en general en el disco anterior. Así que moví todo, ahora me debería ir bastante más rápido. npm y suite alert 2. Vamos a meterle todo con ganas para que quede lindo esto. Ahí va, listo. Eh, Déjame ver si dice. Suite alert 2 era el paquete. Me confundí ahí en algo. Sí, me escribí bien. Bueno, no sé por qué no lo reconoce. Bueno, no es importante. En fin. eh, lo que quería hacer es simplemente que esto sea un poquito mejor. Apenas. Con un poquito de bootstrap. Así vamos a hacer que quede mejor. Porque si lo sigo haciendo. Si digo que esto es todo para experiencia de usuario y después no se ve bien. Es medio redundante. Así que, ¿cómo podemos transformar esto en algo un poquito más visible? Lo que me interesa a mí es por cada form control name. Por cada form control. Es poder decirle al usuario qué está pasando. Y acá es ponernos manos a la obra en el HTML. Voy a poner un div simplemente para separar. Eh, bueno, no importa, después lo podemos mostrar. Y dentro de este div yo quiero acá mostrar eh, si pero ese import iba en algún lado en específico o simplemente iba acá en el componente. Ah, me estaba esperando que me lo detecte automáticamente. Bien, todo ok. Entonces, ahí va, fallo. Ahí va, por darle un poquito de. Voy a darle un poquito de respuesta, esto lo voy a sacar. Un poquito de respuesta más agradable. Así no lo pongo persona. Bien, dijimos en HTML, podemos chequear, por ejemplo, que nuestro formulario en sus controles, no dijimos que en los controles iba a estar lo que era el error. ¿En qué control? El de nombre. ¿Qué buscábamos acá? Si tiene un error, si tiene errors, si tiene errors y podemos acá decirle qué error en particular, por ejemplo, error eh, ¿de qué? De min length. Podemos decirle que acá muestre en chiquito, no hace falta que sea muy grande, un texto que ponga el nombre es muy corto. Fíjense cómo con un metodito que tenemos acá para preguntar si el controlador, el control, tiene algún error, que sea este error en particular, podemos chequearlo y dar una respuesta ahí en el HTML sobre qué está pasando. Sí, claramente está mal, no era así. Este código de error no se llama así. Déjenme que revisemos la documentación porque capaz lo estoy escribiendo mal. Has error.
Qué feo que se ve esto cuando estamos traduciendo al español. Eh, ¿Dónde está? Has error. Acá está. Has error code. Sí, el código de error para chequear, pero no me dice cuál es exactamente el código de error. Estoy 100% seguro que es minlength, que está bien escrito. Sí está bien escrito minlength, pero minlength. Estoy escribiendo algo mal. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá que cada vez que cambie el. Acá en vez de ser un tipo primero, controls, punto nombre. Eh, minlength th. ¿Lo estoy escribiendo bien? No. Ay. Siempre me olvido lo mismo, discúlpeme. Es todo en minúscula el código de error. Por algún motivo. Esto es lo único en todo Angular que no es camel case. Eh, no sé por qué lo hicieron así, pero pide que acá el código de error esté todo en minúsculas. ¿No? Fíjense cómo está todo en minúsculas acá. Es lo mismo, ¿no? Simplemente está buscando una, una variable dentro de este objeto de errores. Y nada. Ahora sí, fíjense cómo en, tiene el error minlength, me dice que es muy corto. Ahí podríamos decir también que tenga un mínimo de caracteres, que esos caracteres de dónde los sacamos, de nuestro formulario punto controls punto nombre punto get error, el de minlength punto dijimos que era required length, que ese sí por un motivo está en camel case. Fíjense, ahí yo puedo obtener la variable y decirle que tenga mínimo 3. Obviamente ustedes saben que hay formas más cortas de escribir esto. Lo voy a mostrar en forma larga para que ustedes encuentren cómo podría ser más cortito. Pero ahí fíjense cómo podemos fácilmente, de hecho este div debería estar acá, fácilmente podemos hacer una comprobación para poder mostrar al usuario cuando hay un error. Y lo positivo de esto es que cuando deje de haber un error, ese if se va a romper y va a dejar de estar. Y está, no está, está, no está, está, no está. Entonces, en ese aspecto va a pasar. Fíjense que acá no tengo errores, no es porque no los tenga, sino porque el error acá es otro. Vamos a hacer otro if, justo abajo, donde acá el error no es el de min length, sino es el de required. Y acá, de nuevo, small, para que esté chiquito, que diga que el nombre es requerido. Bien, fíjense que ahí apenas entro, me dice que el nombre es requerido, pues está vacío. Si es muy corto, me dice que es muy corto. Y de nuevo, requerido, corto, etcétera. Fíjense que en todo momento tenemos disponible cuál es el error y el mensaje para que pase. Bien, nos faltaría nomás, si queremos terminar con nombre, la de max length. Y ahí sí, el nombre es muy largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conté muy mal. El nombre es muy largo. Perfecto. Y fíjense cómo en todo momento, si está mal, me avisa que hay un error, ¿no? Como solamente eran eh, esas tres comprobaciones que tenemos que hacer, ya está todo cubierto y si no vemos nada acá abajo, va a estar bien. Hay una sola cosa acá que podría mejorar y elevar eh, la experiencia de usuario en esto. Y es que yo cargo la página y automáticamente, esto podríamos hacerlo más lindo, vamos a decirle,
Eh, 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 eh. Instalo bien el Bootstrap. Esto, vamos a hacer una cosa sencilla. Eh, M5. Esto no instaló bien el Bootstrap. Tu, tu, tu. Sí. Eh, Class, btn success. No, esto no está bien instalado claramente. O tendría que reiniciar esto. Ahora sí. Ya estaba pareciendo raro. Bien. Vamos de vuelta. Dije que yo lo que quería hacer era que esto tenga color red o red. Bueno, me está fallando mi Bootstrap hoy. Vamos a hacerlo distinto y listo. Más fácil. Style, color red. Listo. Ahí va. Así queda más impactante. Bien. Entonces, ¿qué nos pasa acá? Eh, ¿Qué tenemos ya ahí bien en rojito nuestro error? Todo bien mostrado, como cualquier error suele ser así en rojito, bien destacado. El problema es que apenas carga el formulario yo veo el error. Y si yo voy a tener estas comprobaciones en todos los campos, mostrarlos por defecto, está medio feo. O sea, la persona entra y directamente ve todo error, todo mal. Yo quiero que cuando entra no le muestre ningún error, sino que una vez que empieza a escribir, tampoco le empiezan a aparecer errores mientras escribe, sino que una vez que termina de escribir lo que haya escrito y salga de ese input, recién ahí le aviso que hay un error. Si lo piensan tiene lógica y si lo piensan todavía más en casi cualquier formulario de registro en todos lados, eso es lo que se suele hacer, porque es la forma más respetuosa de no gritarle la cara a un usuario que tiene un error antes de que lo haya cometido, ¿no? Es casi como que te estén corrigiendo un examen mientras lo escribís y apenas arrancas a escribir te digan que está mal. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Y esto desde acá es simplemente, ok, tenemos todos estos ifs para los errores. Antes de esto, quiero comprobar si este controller en específico fue tocado. Eh, no estoy viendo dijimos que la de Touchid, pero no la estoy viendo acá. eh, no la estoy viendo acá. ¿Esto va a andar? No me suena que vaya a andar. O sí. A ver, le preguntamos si había sido tocado con la habilidad de Touchit y en teoría deberíamos ver que yo toco, escribo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y solamente cuando yo salga y toque otra cosa debería decirme que hay un error, ¿no? Entonces, esta habilidad de Touchit lo que hace es marcarse en true solamente cuando se sale del input. Nos vamos de vuelta, yo entro, salgo, el nombre requerido, recargo, 1, 2, salgo, el nombre es muy corto, 1, 2, 3, 4, ya va a estar bien. Lo que tiene esto es que una vez que yo ya modifiqué el input y vengo y borro, ahora sí ya me detecta los cambios a todo momento porque una sola vez somos considerados y no le gritamos el error en la cara, ya sí se corrige y vuelve a cambiar las cosas, ahora sí ya se lo tenemos mostrado. Entonces, fíjense cómo
Con eso podemos tenerlo actualizado en todo momento con sus errores, ¿no? Y acá después es simplemente ponernos manos a la obra en agarrar a cada uno de estos inputs y hacer lo mismo, ¿no? Comprobar en todo momento que todos estén bien, que todos estén que estén válidos, que estén todo correcto y de nuevo, a veces, depende de cómo lo hagamos, podría hacerse de otra forma esto, ¿no? Acá yo voy a dejar que ustedes encuentren otra forma de hacerlo, ¿no? Porque recuerden que, de nuevo, hay más formas, hay más variables, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, controls punto, nombre punto, y en la parte de errores, eh, vamos a obtener el ítem de los errores y quizá los podemos no obtenerlos así, sino que podemos, qué sé yo, iterar los errores. No me deja acá track error. Ah, porque este no se puede, digo, este no se puede iterar, disculpen, no es un objeto, no es un array. Bueno, esa alternativa era otra. Pero hay más formas de recorrer esto, hay más formas de chequearlo. De nuevo, esta tampoco está mal, aunque se vuelvan un montón de if, no está mal. También se puede hacer un componente aparte que reciba un error y muestre un mensaje apropiado, dependiendo del código de error. De nuevo, los códigos de errores van a ser siempre lo mismo. Van a ser estos, más o menos, el pattern puede ser otro, etcétera. Pero podemos hacer un componente aparte que simplemente devuelva esto con un texto apropiado dependiendo de lo que pase, pasando en un form control, etcétera. Hay más formas de que esto no quede todo agolpado, pero bueno, si yo quiero hacer las comprobaciones para apellido, no es más que venir acá, copiar esto, pegarlo, y en vez de ser nombre, 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 acá, ahí va, nombre, 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 es apellido. Entonces, fíjense, solamente hacer un montón de ifs, me falta acá, apellido. Y ahora ya tenemos lo mismo para apellido. Nombre muy corto, apellido. Fíjense que acá no me va a decir nada porque no le pusimos esa variación al apellido, esa sobra. Pero bueno, si yo acá borro, apellido requerido. Y acá decirme que es muy largo. Fíjense cómo podemos hacerlo para todos. Lo mismo para el DNI. El DNI va a tener una diferencia, es que el DNI va a tener que seguir otro patrón, pero y es más de lo mismo. Voy a copiar todo esto, vamos a pegarlo acá. Y lo mismo, en vez de apellido, 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 esto va a ser DNI. Y acá, además de todo esto, al DNI hay que decirle que siga el patrón, porque si no sigue el patrón, pattern, ¿qué va a pasar? El DNI no es un número. Chequemos, recargo, escribo. Si lo escribo bien al principio, no pasa nada. Si, fíjense que acá pasa una cosita. Si yo tengo dos errores al mismo tiempo, eh, salvo el required, que el required siempre es el primero en comprobarse para no pisarse con otros errores. Si hay dos errores al mismo tiempo, fíjense cómo es muy largo y encima no es un número. Me dice ambas. Entonces, fíjense ahí también hay que tener una consideración para que no se nos mezclen todos los errores. Ahí va. Y quede todo correcto. Pero en fin, con esto ya tenemos un formulario que no solamente define todo en una misma variable para tenerlo todo a mano, sino que también nos permite validar todo y mostrar en todo momento todos los errores. Entonces, esto ya se acerca mucho más a la realidad en ser un formulario que podríamos encontrarnos en una página de verdad
y ser bastante más creíble. Si dejamos esto válido, todo perfecto. Fíjense cómo la respuesta va siempre a coincidir con lo que la persona ve. Jamás va a pasar que acá tenga un error y esto le diga que está bien, o al contrario, jamás va a pasar que esto no muestre nada y acá muestre que hay un error, porque validamos absolutamente todo, ¿no? Lo único que falta acá es ponerle un poco de ganas a que, de nuevo, esto no se llene de ifs, hicimos como 15 ifs en 16, si no conté mal, 16 ifs, 13, 13 ifs en un solo archivo son muchos ifs, entonces podrías encontrarse la forma de llevarse a otro componente, un componente de error, que nada, que reciba el control y a partir del control muestre los errores pertinentes. Así mínimo nos ahorramos eh, una buena cantidad de ifs, porque de nuevo, en cuanto nuestro formulario crece, no podemos ir dejando que nuestro archivo crezca toda esta cantidad de líneas. Entonces, ahí siempre piensen en modularizar, pasar cosas por input en este caso, ¿no? Yo pienso en un componente que reciba por input el control y muestre los errores. De hecho, tenemos tiempo, podríamos hacerlo en vez de teorizarlo. Eh, pero en fin, este sería más o menos el tema de lo que es. Una cosa nomás. Ahí va. Quería dejarlo más bootstrap para que quede un poquito más. Ya que estamos tratando de que quede bien para el usuario, darle un poquito más de ganas para que quede todavía mejor para el usuario. Pero bueno, después esto es cosas que ya conocen, hacer una label para cada uno, ¿no? Son cosas que ustedes después hacen para que quede súper bien. Pero una vez que ya tienen todo, es cuestión de dejar un formulario bien hecho, que eso ya lo saben hacer, así que no hace falta que nos planteemos mucho ahí. Pero una vez que ya lo tienen, una vez que ya tienen todo listo, eh, es cuestión de ordenarlo, dejarlo lindo. Pero una vez que queda lindo, ya es cuestión de poquito más, ¿no? Fíjense que bueno, yo siempre insisto con un poquito de Bootstrap hace todo más fácil, aunque Bootstrap sea lo más básico, aunque Bootstrap sea lo más usado, no, no hay problema con que nos resuelva un poquito la vida. Bien, todo bien hasta acá, venimos todo correcto. Todo bien. Excelente. Muy bien. Vamos a ver si podemos generar un nuevo componente en generate component en la carpeta de components, que sea el form error. A ver si podemos aplicar un poquito lo que conocemos para mostrar un error más genérico. Podríamos tener nuestro form error que reciba por input dos cositas. Se me ocurre que reciba el control, el tipo form control, que sea igual a input. Esto no es de tipo form control, disculpen. El, el tipo va acá, form control. Ahí va. O podemos hacer input también con la sintaxis que hemos visto en la otra clase, que era el arroba input, que podría ser el nombre del control, que sea igual a, como ya hacías por defecto. Ambas, y de tipo string. Ambas son formas válidas de escribirlo. Acá usen la que más les guste. Esta es la más moderna, pero esta eh, es la que estaba antes y también sirve. Y la verdad que ambas son válidas. Depende de cuál se les haga más cómoda escribir, la verdad, más que otra cosa. Pero bueno, recibimos estas dos por lo que es por input. Y después en mostrar simplemente sería algo muy similar a lo que teníamos acá. Creo que el que había quedado más completo era el del DNI. Ahí va. Donde acá lo deberíamos mostrar es todo esto. Y acá lo que cambiaría es que en vez de ser formulario.controls.dni, sería algo más como nuestro control solamente.
Fíjense acá que me va a dar error porque me dice que el front control puede ser undefined, ¿no? Como no le estamos dando un valor por defecto, puede ser undefined, así que antes de comprobar todo, uy, qué feo que se ordenó esto. Antes de comprobar todo esto, deberíamos chequear que el control no sea undefined. Podríamos chequearlo en otro if aparte, aunque nos queden 800, mínimo están todos acá. Sí, control existe, ahí va. Y la verdad es que esto queda horrible con el prettier, lo deshabilitaría la verdad, pero bueno. No sé por qué. Distinto undefined. Ah, disculpen, disculpen. Cuando usan la sintaxis que uso yo, no sé por qué acá me da errores. Bueno, cuando usan la sintaxis que uso yo, la de input acá, requiere que sea como el signal, donde usan paréntesis para llamar a la variable. No sé por qué acá no me hace la comprobación como yo quiero, de que si es distinto a undefined, lo que vaya después, el visual no me lo reconozca como que falta, pero bueno, nada. Si ya chequeamos que no es undefined al principio, después de eso debería estar bien todo lo que hagamos. Voy a deshabilitar el prettier velozmente porque no quiero que esto me lo ordene, porque la verdad es que lo ordena horrible. No, format on save, quiero. Esto, mira. Y acá me pide que eso sea siempre así. Pero bueno, nada, son sintaxis. Quería mostrarlo nomás. Y ahí quedaría. Todos los if generan esto y después ya son todos resultados de esto. A ver si queda más ordenadito. Ahí va. Y nos quedaría más o menos algo así, por dar el ejemplo. Eh, lo único que nos faltaría acá es que en vez de el DNI, 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 sea nuestra regla de nombre. Y ahí tenemos un componente genérico para chequear que lo que nos llega por un control tenga ciertos atributos y ya de por sí muestre todo lo que tiene que mostrar. Y no nos preocupamos mucho de lo que pasa. Podemos agregar un BR al final de cada uno, nomás para evitar que se acoplen. Y ahí ya tenemos un componente genérico que con solamente pasarle por input un control y un nombre debería hacernos todo por nosotros. Vamos a probar si esto anda. Vamos a venir acá y decir que esto reciba el form, perdón, app form error. Dice que acá automáticamente me lo importó. No, nunca se olviden de importar los componentes. Que dijimos que recibe un control, que en este caso es formulario.controls.dni, y un nombre que es DNI. En teoría, solamente lo movimos a otro componente, no debería haber dejado de funcionar. Así que dejar de tocar, el DNI es requerido. No es un número, es muy corto, es muy largo, todo funciona. Y lo que me interesa más ahora no es que funcione para el que lo copié, sino que ande para todos. Así que lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Voy a eliminar todo lo que hice acá de los ifs. Lo voy a pegar. Ahora el control es apellido. Apellido. Esto es, bueno, ¿cómo es? Ya no es más todo esto, sino que es, bueno, nombre, nombre. Y ahí, más o menos,
nos quedó un poquito más ordenado nuestro formulario. Acá sí podríamos dar un poquito de orden. Más o menos nos queda más ordenado, donde tenemos el input, tenemos el error, tenemos el input, tenemos el input, el error, y cada input va a tener su form control bien definido. Entonces, fíjense cómo con un poquito de ganas, con un poquito de tiempo, ya tenemos un formulario completamente validado, completamente bien estructurado y todo bien funcional. Nada, después eh, le meten un ratito de lo que son clases de Bootstrap, un par, la clase de margen 2, etcétera. Y todo se le va a ir ordenando acorde. De hecho, acá incluso este app error podría estar acá adentro. Si no, podría estar ahí adentro. Sí, para que quede más ordenado, podría estar ahí adentro. Entonces, nada, después fíjense cómo ya lograr un formulario es así de sencillo. Incluso se fijan, tienen algo súper fácil de expandir. De nuevo, yo quiero un nuevo input. ¿Qué tengo que hacer ahora? Repetir el proceso. Crear un nuevo form control en el formulario. Agregar un nuevo input. Agregarle el form control. Le agrego el manejador de errores que hicimos para que quede bien. Y en unos minutos ya tenemos un nuevo input validado, todo correcto para nuestro formulario, que va a evitar que nuestro formulario se envíe si no está validado, ¿no? Así que en ese aspecto, todo bien. Todo lo que se haga a partir de acá es extra, todo lo que haga a partir de acá es funcionalidades que le quieran añadir a ustedes. Qué sé yo, se me ocurre. Por ejemplo, yo quiero que no me deje tocar enviar si no está válido el formulario. Yo quiero que directamente se apague el botón. Entonces, ¿qué puedo hacer? Qué sé yo, agregarle que esto esté disabled cuando cambie una variable. No recuerden que si queremos que sea cuando cambie una variable, lo podemos hacer por video. Y le pasamos que esté disable siempre y cuando el formulario sea inválido, por ejemplo. Entonces, si el formulario es inválido, ahí fíjense cómo no me dejará enviar hasta que esto esté válido, ¿no? Todo. Entonces, fíjense cómo cualquier lógica que queramos agregarle después de haber hecho el formulario y haberlo validado y haber mostrado los errores, eh, la podemos agregar fácilmente. Bien, todo claro hasta acá, todo correcto. Hay algo que no haya quedado muy claro, hay algo que quieran ver de vuelta. De nuevo, en código lo pueden partir en tres partes. La primera es definir el form control y el form group, que una vez que hacen un par ya se vuelve súper repetitivo porque no quiero hacer esto para fecha nacimiento. ¿Cómo hacemos? De nuevo, es un new form control que recibe. Valor por defecto vacío, no me interesa, incluso podemos dejarlo en nulo, si quisiéramos que sea nulo por defecto, también podemos hacerlo. Y después, ¿qué cosa? Los validators. Validators, ¿qué variaciones quiero hacer? Validators punto, eh, required, ese va siempre, más o menos, a menos que no. Validators punto, ¿qué más? ¿Cómo yo valido que la fecha que entra por el date sea, qué sé yo, hace más de 18 años, por ejemplo, para un error? Yo acá no tengo ningún método que me sirva para fechas. Entonces, ¿qué hago? No lo puedo validar, no puedo hacer nada. Lo que se puede hacer, y ya para como último tema de todo lo que tiene que ser validaciones, es que se puede crear un validador propio, que sea, por ejemplo, this.validar mayor de edad. Puedo definir una función que siga la misma firma que el resto de los validadores, ahora lo busco en la documentación, para devolver nulo si no hay error o un error si hubo error. Y que sea
propio mío y no tenga que usar los que vienen de Angular, ¿no? Yo les dije que podemos seguir todo lo que nos trae Angular en todo momento, pero en cuanto necesitemos algo extra, lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo hacemos que nuestra función, como le puse, validar mayor de edad? ¿Cómo hacemos para que nuestro método validar mayor de edad cumpla con la firma, ¿no? Porque esto es una firma en específico, para que esto no nos rompa y no nos diga el error que estará por acá. Es muy largo compararlo. Vamos a ver acá qué nos dice la documentación con lo que son las variaciones. Y acá tenemos el custom validators. Acá está. Fíjense que acá nos va a definir que hay dos formas de definir los variadores. Una es que es la que quiero hacer yo, que simplemente el método, ya sea el validador en sí, que sigue esta firma, recibe un control por parámetro de tipo abstract control, que es simplemente la clase abstracta de la que en los form control, no es más que eso, y que devolver errores de validación o nulo si no hubo error, no es más que eso. Entonces, esta es la primera forma de lograrlo, ¿no? Me voy a copiar la firma así como está. No la voy a copiar directamente, vamos a escribir la mano, total, para lo estamos. Esto decide un control de tipo abstract control. Bueno, si yo miro la clase form control como está hecha, eh, ¿dónde está? Bueno, si yo miro la clase de form control, sé que en algún momento hereda de lo que es la clase de abstract control, pero bueno, no vamos a ponernos a mirarlo. Recibe un control de abstract control y dijimos que resuelve enviando un validator errors. Perdón, le estoy fijando el nombre. Dijimos que era validation errors. Disculpen, validation errors o nulo. Con esta firma ya tenemos una validación que en este momento me va a decir que está todo bien porque, no, si es true, todo ok. Tenemos una validación propia donde todo lo que hagamos acá en el medio hasta que devuelva va a ser nuestra validación. ¿No? ¿Me van siguiendo? ¿Todo bien? Entonces, definimos que esto llama a este método. Automáticamente, cuando se tenga que validar, le va a pasar el control directamente al método. Y dentro del método vamos a tener disponible nuestro control. Sobre todo, el value, que va a ser lo más importante, lo que tenemos que chequear. Quiero chequear que este value, primero que nada, ¿qué es? Vamos a ver console log, este value. ¿Qué es este value? Y qué tengo que hacer con este value para chequear que sea mayor de edad. Obviamente, acá tenemos una ventajita, y es que el input le pusimos que sea de tipo date, form control name. Le pusimos nombre, le pusimos fecha de nacimiento. Ahí va. Como le pusimos que sea de tipo date, tenemos la ventaja de que al menos sabemos que siempre va a ser una fecha la que nos llegue cuando valide. Fíjense cómo ponemos una fecha y me devuelve este string. Creo que lo podríamos castear a tipo date. Si no me suena mal, se debería poder castear. No sé si acá ponerle type of. Nos dice esto de tipo date o de tipo string. O es string. Pero no pasa nada, porque si tenemos un string como el que nos llega, ¿no? Que es un año, un mes y un día.
con lo que es el constructor de date, le podemos pasar ese valor y automáticamente podemos obtener la fecha en otro formato, que es uno que nos sirve un poquito más para trabajar con fechas, que es el de una date, que ahora sí me dice todos los datos de la date, y al tener un objeto de tipo date, podemos acceder a todo lo que queramos. Eh, Acá hay un errorcito nomás, que es que me está sacando 3 horas de la fecha, y al sacarme 3 horas de la fecha, hace que sea ayer y me lo detecte mal. Fíjense que son cositas que tiene el lenguaje, ¿no? Como estamos en Argentina, estamos a 3 horas menos de lo que es el meridiano. Entonces me saca 3 horas y me hace que sea ayer, lo cual jamás quiero que me pase. Entonces ahí deberíamos configurarlo un poquito. Pero bueno, más o menos esto ya nos ayuda en bastantes cosas. Ya después es cuestión de cómo lo queremos mostrar. Pero en teoría, si acá le hacemos un get a lo que es, perdón, tengo que ir acá, un get de lo que es el date, el get date, quiero ver una cosa, si me dice 13 o 14, me dice 13, qué porquería. Eh, bueno, nada, eso queda pendiente moverlo un día, no quiero gastar mucho tiempo en eso. En fin, nada, tenemos un input que nos pasa mal. Los datos, no recuerdo cómo podíamos nosotros, si así sincero, cómo podíamos decirle que la fecha sea en el formato global y no me lo mueva. ¿Es así? Ah, ahí está, con el UTC, ¿verdad? Si yo acá marco que sea el 14, me dice que es el 14. Ahí va. Nada, hay que usar el UTC para que no le haga ese -3. Los detallitos que tiene el lenguaje con todo el tema de las fechas y demás. Así nada, cuando queremos que sea exactamente lo que se ve ahí y no otra cosa, le metemos el UTC y automáticamente funciona. Nada, detallitos. En fin, tenemos ya ahora una forma de obtener la fecha. No vamos a hacerlo muy, muy complicado. Vamos a hacer que si const fecha actual va a ser igual a new date con ahora mismo. Si no ponemos nada, en teoría, fecha actual va a ser eh, el día de hoy, que es 21. Fíjense que me lo trae bien. Entonces, si ya tenemos forma de obtener la fecha que nos pasan y la fecha actual, simplemente con hacer un pequeño cálculo donde si eh, fecha actual menos la fecha en que en el año, no voy a hacer el cálculo completo para que esto calcule exactamente con la fecha de nacimiento de la persona. Vamos a ver simplemente en años. Si obtenemos el año de cada uno y lo restamos, si esto fuese 2025 y esto fuese cualquier otro, esto debería ser mayor o igual a 18 y esto devolvería que está todo OK. Si no, podríamos devolver un error que acá me dice que es de tipo validator errors, pero con devolver un objeto, esto ya me va a funcionar y este error diría ser que mayor es false. Por ejemplo, esto sepan que es exactamente lo mismo que hace el required. El método del required no más que un método que sigue esta línea firma, donde tiene acá el control que lo recibe por acá por parámetro, devuelve el validation error o null
Y lo único que hace esto es if control.value es igual a comillas vacías o null, devuelve un objeto que es required true. Es exactamente esto lo que hace el validador del required por adentro. Fíjense que solamente es una comprobación, que si falla la comprobación, devuelve un objeto, y si no falla, devuelve nulo. Es exactamente lo mismo. Por eso, cuando falla el required, vemos este objeto en el array en el objeto de errores, y cuando falle nuestra validación de DAT, vamos a ver lo mismo. Entonces, vamos a agregar velozmente acá que si el control tiene el error de mayor, que es el que acabamos de definir acá, diga el de acá, no es mayor de edad, por ejemplo. Así, a ver si esto funciona. Entonces, fíjense cómo hacemos la validación. Una vez que hacemos la validación, la agregamos a nuestro array de validators. Y una vez que lo agregamos a nuestro array de validators y agregamos el control name al input, y además, son 80 pasos, y además le agregamos eh, nuestro pequeño controlador de errores, podemos lograr que acá, si alguien pone que nació hace un mes, en algo le erramos, fíjense que acá, no, ¿qué control es? ¿Qué estoy ¿qué estoy mandando por consola acá? Estoy mandando por consola, ¿qué le pusimos? Mandemos el nombre, quiero el de fecha de nacimiento, así vemos ese. Fíjense que me dice que tiene el error de mayor. No sé por qué no sé por qué esto no me lo reconoce. Puede ser porque le puse false. Esperen, puede ser que le haya puesto false y ya true. Vamos a poner true. Ah, ahí va, disculpen. Si devuelve un objeto tiene que ser true. Si le ponen false, va a detectar que no. Lo va a detectar mal porque va a pensar que no es un error si le ponen false. Así que en ese aspecto, siempre devuelvan que es true. Porque después, si no hay error, no, devuelvan null, no devuelvan mayor false. Porque puede generar conflictos. Entonces, fíjense cómo, de nuevo, la lógica de la validación está en un lugar, la lógica de mostrar el error está en otro, la lógica que une el control con el formulario está en otro, pero acá, y la lógica de el formulario y qué validaciones tiene cada control está en otro. Son muchos lugares, pero una vez que vamos trabajando de uno, poco a poco, primero el formulario, después el formulario en sí, después las conexiones, de a poco podemos ir sumando y agregando y escalando este formulario, que es lo que se tiene que hacer. De nuevo, cualquier validación nueva que quiera agregar, agrego un método, lo agrego y funciona. Vamos a probar acá, hace 18 años fue 2007. A ver si llego. 2007. Esto debería tomarlo como bien, y si estamos en 2008, ya no es mayor de edad, ¿no? Fíjense cómo eh, todo lo podemos validar, todo lo que queramos, todo lo que se nos ocurra, mientras que podamos comprobarlo, va a estar todo bien. La última opción que nos queda em, para los validators es un validator que requiera que le pasemos un parámetro. No digamos que validar mayor de edad no recibe nada, sino que recibe, por ejemplo, 18, porque este sea el número. Lo que se puede hacer es tener un método que devuelva este método, literalmente. No es más que, de nuevo, si yo tengo mi validar mayor de edad que recibe un control,
De hecho, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer otro. Dis.validar edad 18. Por tener dos. Si yo lo quiero hacer con que reciba un número por parámetro, simplemente el método que tengo que hacer es, ok, validar edad, recibe una edad que es de tipo number, que retorna, un método que va a ser un método como este. No solamente un método como ese, sino que literalmente este método. Entonces, return este método, pero como función, flechita. Si yo retorno el método, automáticamente después, cuando esto quiera validar, va a llamar a este método pasándole el control por adentro y podemos obtener la variable de edad acá. Exactamente así está hecho lo que son los validadores como el de minlength, maxlength, etcétera. Simplemente reciben el número por parámetro, retornan la callback, ¿no? Paréntesis, flechita y callback, y usan el valor que tenían acá en la callback directamente, aprovechando de la sintaxis, ¿no? Y ya que sea la callback la que retorne sus errores o demás. Eso para completar, de no. Quizás ustedes en los formularios que se encuentren a partir de ahora no tengan que hacer tanto, capaz no tienen que crear variaciones custom tan complejas que reciban parámetros y demás, pero si se las llegan a encontrar, ya sea en el TP o en la vida, sepan que se pueden hacer tranquilamente mientras que sepamos cómo, que es lo importante. Así que, bien. Ese es el tema de hoy. No hay mucho más para decir ahora. Ya después tiene más cositas que este tema. Claramente hay más cositas, siempre hay más cositas. Fíjense como acá está lo que les decía recién. Tenemos el que recibe un parámetro. eh, y después cuando definen. Bueno, acá hay otra forma de hacerlo que es con que es una clase aparte que implementa la clase validator que permite recibir cosas por input y después en el validate utilizarlas. Pero creo que esto ya es codear de más, la verdad. De no hacer esto así, una clase aparte, etcétera. Es exactamente lo mismo que logramos nosotros con un método y un return. Así que en ese aspecto es medio que codear de más, la verdad. Porque acá yo he visto un ejemplo, acá, que hacía lo mismo que nosotros. Recibe lo que es el valor, retorna la callback que sigue la firma de antes y esa callback se encarga de devolver el error. O directamente, como hicimos nosotros, el método solo y listo. Eh, en fin, fíjense que acá tenemos un par de cositas que están buenas, que si le agregamos ciertas clases CSS a nuestros elementos, como indica acá, podemos marcarlos como válidos o inválidos en todo momento, porque automáticamente tiene las comprobaciones para que si está required, marque algo, si está vacío, y ciertas cosas más ya hechas. La verdad es que nunca las probé, me gusta hacerlo a mí por mi cuenta. Vamos a ver si esto afecta en algo. Por ejemplo, tenemos acá un form control, el DNI, perdón, class está acá. Eh, no, no afecta nada porque tenemos Bootstrap, pero bueno. Sepan que existe la alternativa de usar lo que son clases que ya trae, clases o CSS que ya trae integrado Angular para modificarlo a mano si quisiésemos, pero, pero nada, son cosas que se pueden utilizar o no, dependiendo de ustedes como quieran, pero bueno, o sea, sepan que existen también, pero nada, son cosas mucho más específicas del framework que la verdad que sobran, porque no es nada que no se pueda hacer con Bootstrap, HTML o lo que sea.
Así que nada. Por mi parte, el tema terminamos acá, redonditos 10:30. Ahora les pusheo el código si lo tienen. Sí, disculpen que esto me manda iniciar sesión siempre. Sí. Bien. Vamos al recreo y después del recreo vamos a hacer la presentación de ya el segundo trabajo práctico.